Buenos días, hermanos. ¿Cómo hemos amanecido en este nuevo amanecer que ya nos da el Señor? El Señor en su inmensa misericordia nos ha permitido tener un día más de vida. Estar de nuevo acá, este día miércoles. Qué bendecidos somos que contamos con su misericordia y su amor inmerecido. Sea cada uno de ustedes bienvenido. Este día vamos a escuchar la palabra del Señor con el evangelio correspondiente para este día, y todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aclamación al Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, del versículo 15 al 20. Y seguimos con el Evangelio según San Mateo. De igual forma ayer correspondía a San Mateo 7, solo que ayer era del 6 al 14. Hoy vamos del 15 al 20. Y nos habla la palabra del Señor en esta mañana de la siguiente manera. Nos dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercarán a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conocerán. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué sorprendente la palabra de Dios para este día, mis queridos hermanos. Y vamos a hacer la reflexión correspondiente a este día. Este día, la palabra del Señor nos viene a hacer un desafío. ¿Cuál es el desafío que recibimos para este día? Qué grande el desafío. Cuando Jesús se dirige a sus discípulos y les dice: cuidado con los falsos profetas, cuídense, cuídense, tengan precaución de ellos. ¿Qué nos diría Jesús hoy a nosotros como cristianos? ¿Qué nos diría? ¿Nos diría cuidado con los falsos profetas, cuídense de ellos? ¿O nos diría qué fruto estamos dando? ¿Cuál sería la expectativa que tuviera Jesús con nosotros? Porque dice que oigan las características de los falsos profetas. En el Evangelio de hoy están algunas de las características en la alerta en que un cristiano debe tener con los falsos profetas y de no convertirse en un falso cristiano. Dos advertencias grandes. Y dice que muchos se acercan disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Una de las características de los falsos profetas es esa, ser lobos rapaces. ¿Y qué hace un lobo? ¿Cuál es qué es la función de un lobo? Solo fijémonos que un lobo aparenta calma, pero también ese mismo lobo es capaz de devorarte, o de devorar lo que tenga a su alcance, lo que esté a su paso. Y esas son las primeras características de los falsos profetas. Pero en nuestra vida, ¿qué sería un lobo? En nosotros hoy, muchos dicen: yo soy cristiano. Jesucristo me reveló. El Señor me dijo. En un sueño me habló. Pero ¿cómo actúan los falsos profetas? Ah, sí, muy bonito decir que Dios le habló, que Dios le dijo, ok. Sí, y mucha gente
Confía en los lobos rapaces y en los falsos profetas, porque se dejan impresionar por los lobos rapaces. Pero dice que por dentro son lobos rapaces, o sea, dice, por sus frutos los conocerán. Ya lo decía Jesucristo, y les voy a leer el texto bíblico referente que se enfoca mucho con este santo evangelio correspondiente a este día. Oigan, qué advertencia esto, y ya lo decía en el 12, ya lo dice en el 12:30, dice, el que no está conmigo está en mi contra, y el que conmigo no recoge desparrama. Algo importante sobre los falsos profetas es que te dicen que Dios les ha revelado, que Dios les ha dicho acá, que Dios les ha dicho allá, pero conforme tú les vas poniendo atención, te van alejando del rebaño de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice Jesucristo en Mateo 12:30? El que no está conmigo está en mi contra, y el que no recoge conmigo desparrama. ¿Qué es desparramar? Dividir el rebaño. ¿Y eso quién lo hace? Solo los lobos rapaces, para que luego, cuando ya está dividido el rebaño, las ovejas son más fáciles y frágiles de cazar y devorar. Características de los falsos profetas. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Que por sus frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu Santo. Vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, dignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Estos son los dones del Espíritu Santo. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Quien no tenga tales frutos no puede ser cierto que Dios le ha revelado. Quien no tenga tales frutos no puede ser cierto que Dios le ha hablado, porque no tiene caridad. No tiene gozo, y el gozo no solo significa estar brincando, estar bailando, no, tiene que tener gozo en su corazón para no vivir con raíces de amargura. Tiene que tener paz, porque la paz de uno, cuando uno tiene paz, transmite paz a los demás. Cuando uno vive en guerra, transmite guerra a los demás. Paciencia, una característica importante, paciencia. Mansedumbre, oigan, qué importante, la mansedumbre también es algo importante. La fidelidad, mantenerse fiel a la iglesia primitiva. Algo importante, una característica importante de cuáles son esos frutos. Por eso dice la palabra de Dios este día. Por sus frutos lo conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? O sea, si no tiene tales cosas y no se somete a la iglesia primitiva, ¿cómo es posible que Dios te esté hablando si estás cayendo en desobediencia? Y te estás llevando las ovejas por otros lugares y estás desparramando, como lo dice Mateo 12:30. No recoges con Cristo, pero desparramas y dices que eres cristiano y te dices que Dios te habla y que te revela cuando estás en desobediencia. No es posible. Acá es cuando la palabra de Dios te confronta y te dice, hey, alto, eres un falso profeta y eres un lobo rapaz disfrazado de oveja. Cuidado, hermanos, con los falsos profetas, porque muchos vendrán, hermanos. Y nos preguntamos, ¿cuál es la clave para saber que da buen fruto? Para saber que no es un lobo rapaz o que no me estoy convirtiendo en un falso cristiano. Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 15, del versículo 4 al 5, dice, Jesús dijo claramente lo que debemos hacer para dar buen fruto. Y Jesucristo dijo, permanezcan en mí. Oigan, permanezcan en mí y yo en ustedes. El sarmiento no puede dar fruto por sí mismo. ¡Wow! Señor Jesucristo, gracias por aclararnos, Padre bendito. Yahvé Dios de los ejércitos, gracias por enviar a tu Hijo para que nos dejara estos mensajes tan lindos que hoy estamos leyendo y estas advertencias para tener cuidado con los falsos profetas. Nadie puede dar fruto por sí mismo. Si no permaneces en Cristo, no vas a ser fiel a su iglesia. Si no permaneces en Cristo, eres un anticristo. Por muy cristiano que te digas, estás arremetiendo contra la iglesia de Cristo. Por lo tanto, no puede ser que Jesús te esté revelando que hagas una nueva iglesia si no permaneces en Él. En aquel que en Lucas 10:16 dijo, los que ustedes los escuchen, a mí me escuchan. Así de sencillo.
Buen día para todos.